Nadie imaginaba que una simple sirvienta pudiera guardar un secreto tan oscuro, pero lo que ella vio dentro de la casa de Ruby Pérez esa noche cambiaría para siempre la forma en que todos lo miraban. Hoy te contaré cada detalle, y te advierto, no podrás olvidarlo. Nadie en el barrio sospechaba que, detrás de las paredes impecables y el brillo de la fama, existiera una historia que haría temblar incluso a los más incrédulos. Ruby Pérez, conocido por su carisma y talento inigualable, siempre proyectaba una imagen de elegancia, humildad y cercanía con la gente. Sin embargo, aquella noche, una mujer que hasta entonces había permanecido en silencio decidió hablar, y lo que dijo abriría un abismo de dudas. Ella trabajaba como sirvienta en la casa de Ruby desde hacía varios años. Lo había visto en sus momentos de mayor gloria cuando su voz llenaba estadios y su sonrisa parecía iluminar cualquier lugar al que llegara. También lo había visto en sus momentos de cansancio cuando cerraba la puerta y dejaba que el silencio se apoderara de su hogar. Nunca imaginó que un día su lealtad se pondría a prueba de la forma más intensa posible. Esa noche, el ambiente estaba extraño. Ruby había regresado de un evento, pero no traía la misma energía de siempre. Caminaba de un lado a otro como si estuviera inquieto, con una mirada que se perdía en cada rincón. La sirvienta, acostumbrada a sus rutinas, notó que su patrón ni siquiera se quitó el saco antes de encerrarse en su estudio. Algo lo perturbaba. Pasaron minutos, quizá horas. Desde la cocina, la mujer escuchaba pasos rápidos y el sonido de cajones abriéndose y cerrándose. Cada vez que esos ruidos se detenían, el silencio se volvía más pesado. Ella trataba de continuar con sus tareas, pero una sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho. Sentía que algo no estaba bien. De pronto, escuchó un golpe seco. No era un ruido habitual, y la forma en que resonó en la casa la hizo dejar todo lo que estaba haciendo. Caminó despacio hacia el pasillo, sin querer hacer ruido, y fue entonces cuando percibió un murmullo. Era la voz de Ruby, pero no parecía estar hablando con alguien. Murmuraba como si discutiera consigo mismo, como si intentara convencer a su propia conciencia. La sirvienta se detuvo frente a la puerta del estudio. Estaba entreabierta, lo suficiente para permitirle ver una parte de la habitación. En el escritorio había papeles desordenados, algo completamente inusual para él. La luz de la lámpara iluminaba su rostro tenso, y en sus manos sostenía un objeto que ella no alcanzaba a identificar desde donde estaba. Lo miraba fijamente como si ese objeto fuera una pieza clave de un rompecabezas que lo atormentaba. En ese momento, Ruby levantó la mirada, pero no hacia ella, sino hacia la ventana. Afuera, la noche era profunda, y la lluvia comenzaba a golpear contra los cristales. La sirvienta sintió un escalofrío. No entendía qué estaba pasando, pero algo en el aire le decía que debía retirarse. Sin embargo, justo cuando dio un paso atrás, escuchó su nombre. Él la estaba llamando. Con el corazón acelerado, entró al estudio. Ruby la miró con una mezcla de cansancio y decisión. Le pidió que cerrara la puerta. Su voz era firme, pero temblaba levemente, como si le costara controlar sus emociones. Entonces, le dijo algo que la dejó helada, que esa noche había descubierto una verdad que no podía compartir con nadie más, excepto con ella. Se sentó frente a él, intentando ocultar su nerviosismo. Ruby comenzó a relatar lo que había sucedido horas antes, pero lo hacía en frases cortas como si cada palabra pesara toneladas. La sirvienta escuchaba en silencio, consciente de que estaba recibiendo una información que jamás imaginó conocer. Hablaba de traiciones, de secretos familiares, de algo que había estado oculto por años y que, de salir a la luz, podría destruirlo todo. A cada palabra, la sirvienta sentía que sus manos sudaban más. Sabía que lo que estaba escuchando no era para oídos ajenos y que si alguna vez llegaba a repetirse, las consecuencias serían graves. Ruby, en un momento de aparente fragilidad, le pidió que jurara guardar silencio absoluto. Ella, con la voz quebrada, lo hizo. Pero no todo terminó ahí. Cuando parecía que la conversación se apagaba, Ruby sacó de un cajón un sobre cerrado y se lo entregó. Le dijo que, si alguna vez él no regresaba a casa, debía abrirlo y seguir las instrucciones que encontraría dentro. No dio más explicaciones. La sirvienta, confundida, aceptó, aunque su mente estaba llena de preguntas. Esa noche no durmió. Escuchó a Ruby caminar por la casa hasta altas horas de la madrugada. En un momento, oyó cómo la puerta principal se abría y se cerraba. Cuando fue a mirar, él ya no estaba.
La lluvia seguía cayendo y el silencio se adueñó del lugar. El sobre permanecía intacto en la mesa de la cocina como un recordatorio constante de que algo muy grave estaba sucediendo. Con el amanecer, la casa seguía vacía. La sirvienta, angustiada, intentó llamar a Ruby, pero su teléfono estaba apagado. Las horas pasaban lentamente y la incertidumbre crecía. Entonces comenzó a preguntarse si debía abrir el sobre. La curiosidad luchaba contra la promesa que había hecho la noche anterior. Finalmente, decidió guardarlo en su bolso. Sentía que, por alguna razón, debía mantenerlo cerca. Pasaron 2 días sin tener noticias. Cada timbre del teléfono o golpe en la puerta le aceleraba el corazón. Y fue en la tarde del tercer día cuando, de forma inesperada, alguien llamó. No era Ruby, era una voz desconocida que preguntó por ella y le dijo que sabía lo que había visto y escuchado. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. A partir de ese momento todo cambió. La sirvienta comenzó a sentir que la seguían, que alguien observaba cada uno de sus movimientos. Empezó a cerrar las cortinas, a dormir con las luces encendidas, a evitar salir sola. El sobre permanecía oculto en un lugar que solo ella conocía, pero el peso de su contenido la atormentaba. No sabía si abrirlo revelaría una verdad que no estaba preparada para enfrentar, o si mantenerlo cerrado la pondría aún más en peligro. Ese era solo el inicio de una historia que estaba a punto de volverse mucho más oscura de lo que jamás imaginó. La sirvienta pasó los días siguientes en un estado de constante alerta. Cada sombra en la ventana, cada ruido inesperado y cada mirada desconocida en la calle parecían una señal de que alguien estaba vigilándola. El sobre permanecía oculto, pero su presencia era como una daga invisible que le recordaba que la calma de su vida había terminado. Una tarde, mientras limpiaba la sala, escuchó un leve golpeteo en la puerta trasera. No era un toque fuerte ni insistente, más bien algo sigiloso, como si quien llamara no quisiera ser escuchado por los vecinos. Cuando se acercó, encontró un pequeño papel doblado. No había nombre, solo un mensaje escrito con letras firmes: no abras el sobre. No confíes en nadie, él sabe más de lo que crees. El corazón le dio un vuelco. No sabía si el mensaje era una advertencia para protegerla o una amenaza para asustarla. De inmediato, revisó el escondite donde tenía el sobre y comprobó que seguía allí. Pero en ese momento comenzó a preguntarse quién más podía saber de su existencia. 3 noches después, Ruby regresó. No había llamado antes, no había avisado. Simplemente apareció en la puerta con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. La sirvienta se sorprendió al verlo tan abatido, como si hubiera cargado sobre sus hombros un peso imposible de soportar. Sin decir palabra, entró y se sentó en la cocina. Ella, intentando disimular su ansiedad, le ofreció algo de comer, pero él se limitó a pedir un vaso de agua. Cuando lo tuvo en las manos, bebió lentamente y la miró fijamente. ¿Todavía tienes el sobre?, preguntó con voz grave. Ella asintió. Entonces él hizo un gesto que la inquietó, se llevó un dedo a los labios pidiéndole silencio, y miró hacia las paredes, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Ruby le dijo que no podía explicarle todo, pero que había descubierto una verdad que lo ponía en peligro. Habló de personas poderosas, de acuerdos ocultos y de una historia que llevaba años enterrada. Aseguró que el contenido del sobre era su única salvaguarda, una especie de seguro por si algo le sucedía. Pero lo que más la desconcertó fue que, en medio de su relato, Ruby confesó que no confiaba en nadie más. Ni en familiares, ni en amigos, ni siquiera en sus socios. Solo en ella. La sirvienta sintió un peso enorme sobre sus hombros. Guardar un secreto así era como caminar con una bomba en las manos. A la mañana siguiente, Ruby se fue nuevamente, pero esta vez sin decir a dónde. Antes de salir, le advirtió: si alguien viene a preguntar por mí, no digas nada. Si intentan presionarte, no cedas. Y pase lo que pase, no abras el sobre, todavía. Los días se convirtieron en semanas. La sirvienta vivía entre la tensión y el miedo, hasta que una noche, la situación explotó. Estaba durmiendo cuando un ruido fuerte la despertó. Al abrir los ojos vio una silueta oscura en el pasillo. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la figura se abalanzó sobre ella y le exigió saber dónde estaba el sobre. No pudo ver el rostro del intruso, solo sintió la fuerza de sus manos y el tono amenazante de su voz. Le advirtió que si no entregaba lo que buscaban, pagaría las consecuencias.
Entre gritos y forcejeos logró zafarse y correr hacia el cuarto donde lo tenía escondido. Pero para su horror, el sobre ya no estaba. Desesperada, trató de encender las luces pero el intruso había cortado la electricidad. El pánico la hizo correr hacia la puerta principal gritando por ayuda. Los vecinos, alertados por el escándalo, salieron y el intruso huyó. Ella quedó temblando con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de preguntas. Al día siguiente fue a la policía. Contó que alguien había entrado a su casa pero no dio detalles del sobre ni de la relación con Ruby. Temía que, si hablaba demasiado, pondría en riesgo su vida y la de él. Sin embargo, sabía que, de algún modo, debía avisarle lo que había sucedido. Lo buscó por todos los medios, llamadas, mensajes, visitas a lugares que él solía frecuentar. Nada, era como si se lo hubiera tragado la tierra. Finalmente, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuchó su voz, pero débil como si hablara desde un lugar lejano. Sé lo que pasó, no te preocupes por el sobre, está donde debe estar, le dijo. Ella, aliviada y confundida, quiso preguntarle más pero él colgó antes de que pudiera decir nada. Días después, un sobre distinto llegó a su casa. No tenía remitente pero reconoció la letra de Ruby. Dentro había una sola hoja con un mensaje breve: gracias por tu lealtad. Si algún día la verdad sale a la luz, sabrás que hiciste lo correcto. Ese fue el último contacto que tuvo con él. Nunca supo dónde estaba ni qué pasó exactamente con el contenido original del sobre. Lo único que tenía era el recuerdo de esas noches llenas de tensión, el miedo de sentir que alguien la vigilaba y la certeza de que había sido testigo de algo mucho más grande de lo que podía comprender. El tiempo pasó y el barrio volvió a la calma, al menos en apariencia. Pero para ella nada volvió a ser igual. Cada vez que escuchaba el nombre de Ruby Pérez en la radio o la televisión, sentía un nudo en la garganta. Recordaba sus palabras, la mirada de preocupación en su rostro y la sensación de que, aunque todo pareciera normal, había un mundo oculto que nadie conocía. Nunca contó la verdad completa. Sabía que hacerlo podría abrir heridas peligrosas y desatar consecuencias que no estaba dispuesta a enfrentar. Eligió el silencio, no por cobardía, sino por una mezcla de lealtad y miedo. Sin embargo, algunas noches cuando el insomnio la mantenía despierta, no podía evitar pensar en el contenido de aquel sobre. Se preguntaba si habría sido una carta, una confesión, una prueba irrefutable de algo que podría haber cambiado el destino de muchas personas. Nunca lo sabría con certeza. Lo que sí sabía era que, en lo más profundo de su corazón, había jurado proteger ese secreto hasta el final de sus días. Porque a veces el silencio es la única manera de sobrevivir.